Buenos días compañeros, nosotros somos el grupo número 7 y nuestro tema fueron las películas de comedia producidas por Happy Madison en Estados Unidos. Eh, Nosotros en nuestra presentación tratamos de poner cosas bastante puntuales acerca de nuestros ensayos, con el objetivo de facilitar y agilizar la lectura de la presentación, pero también con el objetivo de profundizar un poco más en el contenido de los ensayos. Quisimos darles este pequeño video informativo explicativo, ¿verdad? Entonces, con referencia al primer ensayo, que es sobre la influencia de las películas sobre la opinión pública, las películas de la productora Happy Madison son bastante conocidas por su humor absurdo y un poco pues difícil de comprender hasta cierto punto, porque hay ciertas personas que lo entienden fácilmente y les genera risa, y hay otras personas que no, e incluso se pueden ver ofendidas porque no por gusto las películas, la mayoría de sus películas tienen una clasificación PG-13 o incluso R, que significa que tiene contenido delicado y que se recomienda discreción para personas menores de 13 años, y que hay alguna restricción también para menores de 13 años para entrar a ver las películas, que tienen que ir acompañados de un adulto. Entonces hay como una delgada línea de respeto, pero por lo general es un humor bastante absurdo, con estereotipos y un poco retrógrada, que puede dar risa, pero a otras personas, y más que todo a la crítica, le genera conflicto. Por otro lado, la influencia del contexto del país sobre las películas, no hay país con mayor presencia a nivel mundial que Estados Unidos, y la productora desde que empezó en 1999 y continúa produciendo películas hasta la fecha, podemos hablar de ciertos aspectos del contexto del país que seguramente muchos de nosotros conocemos, como los atentados terroristas que derivaron en la pelea contra, que aún podemos ver hasta la fecha, contra el Estado Islámico, y pues también pequeños atentados terroristas dentro del país en sí, dentro de Estados Unidos, como las masacres que se han dado en escuelas públicas, en cines. Y también otro tema bastante delicado y que ha tenido bastante influencia en estas últimas décadas, ha sido la comunidad LGBT. Esto lo podemos ver reflejado en algunas películas de la productora, por ejemplo Click, o, o también Locos de Ira, que hablan acerca de personajes que son muy del esquema capitalista del país. El típico en el que los jefes acaudalados, pues con los medios de producción, obligan a las personas y las sobreexplotan, porque ellos no tienen los medios para producir, pues son explotados y siempre buscan subir en las escalas, ascender y lograr ser en algún momento ellos los jefes. Eh, por otro lado, podemos ver de manera un poco ridícula y tal vez exagerada, en No te metas con Sohan, la parte del terrorismo, porque es como un héroe ficticio israelí que tiene un batallón contra terroristas, pero igual lo retoma con un poco de humor. Y por último, para la comunidad LGBT podemos ver alguna película como Los declaro marido y Larry, que si bien es un enfoque bastante leve, pero sí tiene como una influencia del contexto del país. Por ejemplo, eh, podemos hablar del rechazo que generan las personas sobre los individuos que tienen pues una orientación sexual diferente. Entonces ese rechazo se ve plasmado en la película, porque los protagonistas son dos hombres que trabajan en una estación de bomberos y pues resultan ser ficticiamente homosexuales. Entonces esto le genera rechazo por parte de sus compañeros. Así podemos ir ligando partes y temas del contexto del país con las películas producidas específicamente por Happy Madison. Así a grandes rasgos, esto es lo que hemos intentado plasmar en nuestra presentación y en nuestros ensayos. Así que sin más que agregar, les agradezco mucho por su atención y espero que haya sido de su agrado y de su comprensión. Muchas gracias.